aquí estoy hablando de presupuestos. Me voy a ampliar. Aquí toqué muchos puntos, pero no profundicé. Pero aquí voy a ampliarme porque quiero decir que la animación 3D es más que un software. Si no manejas presupuestos y el trato con los clientes a nivel de presupuestario y no te organizas, no vas a poder resolver ningún proyecto. Vas a llegar a un techo y vas a tener que terminar trabajando para otro que sí lo maneje, o teniendo un administrador que te cobre por eso. Entonces yo quiero darte unos principios básicos sobre cómo yo manejo los presupuestos y cómo me ayudo con la inteligencia artificial. Yo estoy haciendo unas reacciones a lo que yo estoy haciendo últimamente que me ha funcionado. Por eso te lo estoy poniendo. Vamos a ver este video. Voy a pararlo menos, voy a hablar por encima. Esa cara de gafo que pusiste. Si usted trabaja como freelance y hace animación, edición de video, motion graphic, cualquier cosa de esa, aquí hay puntos que tienen que tomar en cuenta y cómo te puedan ayudar. Búsquense un cafecito, queramos tener presupuestos que sean reales, blindados y fáciles de entender. Bueno, yo soy Ricardo Villarroel, yo soy animador 3D, 30 años de experiencia. Tenemos experiencia mucho con los clientes y con proyectos, y por eso yo estoy hablando ahora de los presupuestos. ¿Sabes qué me ha ayudado bastante a mí la inteligencia artificial? A ser organizado, meticuloso con los presupuestos. Tengo una estructura y que no me falte nada, que no tengo una palabra que decía mi mamá que se llamaba ausencias básicas en un presupuesto, y las explicaciones como tienen que ser, porque a veces uno tiene un formato y le faltan cosas, le falta explicar el tipo de animación, le falta explicar cuáles son los acuerdos que llegaste que están en el presupuesto. Ajá, que es importante. Fíjese lo que pasa, ¿no? Las ausencias básicas son cosas que te explicaron, que se discutieron, que preguntaste, te dieron el feedback y tú lo vas a presupuestar. Entonces, ¿qué trato yo de evitar? Que tú tengas un presupuesto, estructura, copia de otra persona. Porque no está plasmada tu experiencia, tu desarrollo, tus pros y tus contras, las cosas que has vivido como experiencia, cosas que te han salido mal. Entonces, si tú tienes un presupuesto que está estructurado para ti, tú vas blindado. Ese blindaje lo va creando tu experiencia. Cuando tú copias presupuesto de otra persona, no la tienes. ¿Qué hice yo con la inteligencia artificial? Y lo voy a decir que no lo dije ahí, me desespera. Yo desgrabo las conversaciones con los clientes, todos los audios, todos los textos, hago un pool de todo eso. Se lo doy a la inteligencia artificial y le digo, analízame este cliente. Y tengo un prompt así que dice, analízame estos puntos que son débiles, cuáles son los puntos que tengo que volver a repreguntar, cuáles son los puntos que no quedaron claros, qué debo pedir como referencia. Y empiezo a desarrollar una serie de requisitos en función de toda la info que me mandó el cliente. Yo voy desarrollando mi presupuesto, y un presupuesto estructuralmente mío, no copia de otra persona. Vamos a seguir con el video, porque en el brief tú tienes una información, tienes una dinámica de información, un contrapunteo de información, y tú preguntas algunas cosas y te dan unas respuestas. Esos acuerdos son los que se presupuestan, y a veces a uno se le pasan. ¿Qué es eso? Yo con la inteligencia artificial me ayuda a tener ese orden de los presupuestos, a ser riguroso y que no me falte nada, que en las conversaciones sacar los puntos específicos, cuáles son los que tienen que presupuestarse, y dejar claros los puntos que tú ves débiles. Tú dices, este punto está débil. ¿Por qué? Te lo mostró la inteligencia artificial. Este punto está débil, aquí hay que especificar, y tú pones la referencia, ¡pum! Yo, por ejemplo, aquí en este presupuesto que ya está listo y hecho, igual yo lo voy a desenfocar porque el cliente no me autorizó para ponerlo. Aquí, por ejemplo, fíjate que en este presupuesto yo puse la referencia que ya me han aprobado, que yo trabajé un poco antes, y esa es la referencia que se va a animar, ¡pum!, puesto en el presupuesto. Ya no hay problema de que, ay, que sí, ¿cómo quedará? Mira, una cosa que yo puse ahí que cubre temas de gustos, que no los puedo explicar. Es que si hay una pieza, por ejemplo, y le dije, mire, tú vas a cobrar tanto por hacerte estas alas antes, para que tú me las apruebes, el tema de gustos, de modelo, de color, de forma, todo eso lo cubres antes de hacer la animación. Y tú ya no te pueden decir cuando está animado, oye, pero es que yo quiero unas alas que lleguen al piso, las plumas, la pluma quinta llegue hasta acá, que la pluma tenga un degradé de color tal, no, ya tú todo eso murió, tú solamente vas a animar. Entonces tú a veces puedes dividir el presupuesto cuando hay un tema que tú percibes, porque la inteligencia artificial me dijo, es un tema delicado la forma de las alas porque no está claro en el brief que tú me pasaste, que te dio el cliente, sobre si hay una combinación de paloma, murciélago, no sé qué. En un lado se dice que son negras, en un lado se dice que son blancas, la referencia que te dice son negras, entonces, y después te dice que son blancas. La debilidad de la referencia me dijo a mí un plan estratégico, modela las alas primero. Eso es una de las cosas que yo hice y que me blindó de la ausencia básica, y todo eso lo pasé por la inteligencia artificial. Vamos a seguir. ¿Cómo queda el objeto? Ya está puesto porque estaba trabajado. Entonces yo lo adelanté
Y en el momento del presupuesto, cuando estábamos trabajando las ideas, yo hice como, ¿sabes qué? Yo me voy a curar en salud. Yo voy a hacer un avance de este modelo, lo voy a mandar para que sea el tipo de cámara, el tamaño, el ángulo, cómo se va a trabajar, cuál es la complejidad. ¡Pum! Porque ese era un punto débil de presupuesto. Fíjense esto, ¿no? Claro, yo uso la inteligencia artificial para que me ayude a perfilar. Claro, yo tuve que desenfocar todos los presupuestos porque no estoy autorizado a pasar esos precios, ni los voy a regalar tampoco mis presupuestos a la gente, ni voy a estar mostrando todos esos que son detalles que dependen son del cliente. Pero sí es bueno que tú definas bien esto que puse aquí, los artes que no están definidos. Aquí lo explico, miren esto. Algunas cosas del presupuesto, al detectar áreas débiles, áreas que hacen falta referencia, áreas que quedan difíciles de entender, áreas que se pueden malinterpretar. Imagínate tú lo que yo me he quitado de encima de la cabeza, esos rollos que a veces yo decía, no, pero en el presupuesto, cuando yo estoy viendo aquí, tú estás dando a entender que lo ibas a incluir la música, ibas a incluir la locución, ibas a incluir, la edición estaba incluida, la colorización está puesta aquí. Eso es verdad. Lo que no aclaraste es bien, el cliente asume que tú lo vas a hacer. Y después tú quedas mal. Fíjate que los clientes después dicen, no, mira, está bien, Ricardo, está bien, no lo pusiste, está bien, ¿cuánto es adicional? Haciéndote quedar como mal. Como que si tú fueras, mira, este lambucio se le olvidó poner esto, o me está cobrando esto adicional, me hizo un truco. O sea, eso te quita a ti las ganas de trabajar. Te corta la nota con el cliente por un error de no se hizo en el presupuesto. Porque ¿qué es lo que nos pasa a nosotros los freelance? Vamos a hablar claro. Somos los que hacemos el presupuesto. No tenemos un departamento administrador, un administrador, un asistente de producción y un productora que tú le vas a estar latigando para que se reúna con el cliente, vaya y le saque el brief y se reúna con toda su empresa, se reúna con los creativos, si es una agencia, para sacar la información y generar el presupuesto, y tú lo chequeas. Uno tiene que hacer todo y eso agota. Y en ese agotamiento, que es lo que te ayuda la inteligencia artificial, te agarran y te meten. Y tú me puedes... Yo te dije en la conversación que si me podías hacer la versión vertical. Se te escapan cosas que el cliente sabe que estás enredado. Porque si el cliente va para una agencia de publicidad, no, mira, cada detallito que te pido adicional se lo cobran al doble, el triple. Pero uno como es freelance le pasa eso. Y si tú no te brindas con la inteligencia artificial de que no te quede ninguna ausencia básica, tienes que asumir lo que no dijiste, lo que no aclaraste. Y en eso se montan muchos clientes. Y yo digo, oye, vale, oye, tengo como un hueco en el bigote aquí. Digo, oye, se me fue eso. Y tienes que cumplirlo. Pero fíjense, ¿qué me ayuda a mí la inteligencia artificial? A hacer el discernimiento de todo eso, pero me desnuda los puntos importantes que tengo que hablar con el cliente. Esto es importante. ¿Qué pasa? Después del análisis, desde lo que se hizo, las ausencias básicas, después de verificar los adelantos de los modelos que te pueden quitar el tema de gustos, y después de definir los artes, porque los artes si no están definidos son un problema, tú empiezas a hacer solicitudes de más información. Y dices, no puedo pasarte el presupuesto, lo lamento. Eso es importante, porque a veces no se dice nada porque no te tiene nada que decir y quiere que tú hagas un proyecto para que viendo el proyecto saber por dónde va creativamente. Y después ocultar la ausencia de brief, que te equivocaste tú y esos cambios son gratis. No. Por eso es que no puede haber información que no quede clara. Y entonces la inteligencia artificial te dice que es información requiere y haces un correo con las 5 preguntas que tienes que definir. Incluso, y les digo un consejo, los artes tienen que estar dibujados y aprobados. Tú no puedes modelar cosas para que el arte sea aprobado después. Eso es un error que no cometan. No cometan, que yo lo cometí una vez y fue terrible. Que tengo que preguntarle al cliente como brief. Eso es importante. Pero ¿qué pasa? Aquí empieza la dicotomía. El cliente se cansa de que tú lo interrogues. El cliente se siente juzgado, interpelado. Mira, a mí un cliente, no me lo dijo el cliente, dijo alguien que estaba sentado en la mesa. En la mesa había una persona que yo conocía. Y yo decía, yo lo saludé cuando, ¿para qué más? Entonces el cliente empieza a hablar y yo le empecé a preguntar. Yo le digo, mira, oye, pero tú te sabes la misión de tu empresa. Bueno, y yo vi que gagueó mucho, ¿no? Y yo decía, él no se sabía la misión ni la visión de futuro de su propia empresa. Entonces cuando yo me voy, le dice a la persona que estaba ahí, oye, qué tipo más odioso, ¿vale? Este como me interrogó, ¿qué coño voy a saber yo qué es eso? Sí, el tipo después me dijo, no, chamo, el tipo estaba rechísimo, porque dice que tú eres demasiado ladilla, que tú le preguntaste vainas que él no sabía de su propia empresa. Él se sienten mal interpelados.
pues se dan cuenta que no saben. Se dan cuenta, pero si uno no lo hace bien, se sienten humillados, se sienten incómodos. Uno tiene que decir las cosas con mucho tacto. Mira, oye, mira, ¿te parece si me aclaras este punto, si hablamos de esto? Hay que hacerlo con mucho tacto, porque mira, les duele el ego. Y de verdad, yo me pasé ahí porque es que también estaba muy en el aire. Yo no puedo presupuestar al aire, más adelante digo eso. Él me contrató después, pero yo me di cuenta que a veces uno está excesivamente didáctico, excesivamente interrogatorio. Uno quiere tener un brief perfecto. Y el cliente se obstina. Hay clientes que tienen, te lo voy a explicar así. Es como, ¿sabes esos muñequitos que los niñitos se sientan y son como unos caballitos que hacen así? Chun, chun, chun. Tienes una moneda, perdón. Hasta que la moneda te da 4 movimientos, se acabó la moneda. Ahí se acabó lo que el cliente te va a soportar, tú preguntándole la información. O le preguntas que tenga una persona de contacto que tenga paciencia o tiempo para eso. Pero a veces uno se puede coger la maña de ser excesivamente preguntón. Mira, es así como, imagínate un juego de ping-pong que tienes nada más 2 golpes para preguntarle a algunos clientes. Entonces tú taca, sacas, taca, la otra pregunta. Ya esta no la puedes hacer. Medir eso es importante. Medir eso es importante porque el cliente se obstina de ti y viene otro proyecto y dice, no, pero no me traigas ese huevón que pregunta mucho. Pasa. Se los digo que pasa. Y uno cae mal por querer hacer el trabajo perfecto. Tienes que tener esa licencia, esa holgura. Deja que las cosas pasen, pero sin ser pendejo. Sin que sean cosas que te vayan a trancar a ti el presupuesto y te salgan caras a ti. Esa medida da la experiencia y te puede ayudar la inteligencia artificial a ver qué riesgo calculado puedes asumir de información que no tenga y tú lo pones en el presupuesto. Me falta esta información por definir, aproximadamente tal cosa. Y hay un lenguaje que te permite a ti no comprometerte a lo que no te dijeron. Esa es la astucia de hacerlo con inteligencia artificial. Por eso estoy haciendo este video, para aclarar estos puntos que no aclaré. Y el cliente a veces no tiene ni idea. Claro, pues es una balanza. Hay clientes que quieren conseguirse con la idea cuando tú la haces, pero dicen, no, ¿sabes qué? Mejor no hago nada. Y pediste tu trabajo. O tú pides al adelanto y le dices, mira, vamos a trabajar esto, pero a mí me falta especificar esto. A mí me pasó una vez, yo creo que se lo conté a ustedes. A mí un cliente una vez me dijo, mira, no, yo quiero que tú me hagas esta escenografía 3D, pero que sea como tenebrosa. Y sí, esto yo lo conté ya, voy a adelantarlo, porque esto lo conté ya una vez, que es que me hicieron un cambio de brief oculto y me cambiaron las especificaciones del brief y me lo quisieron poner como que fuera que yo no escuché mal. Yo lo he contado esto 2 veces, esto lo voy a adelantar. El brief era espacial. Yo me pongo muy preguntón y uno se pone como un abogado. Mira, pero entonces mándamelo por escrito. Entonces el cliente se incomoda porque el cliente lo que quiere es resolver su problema. Quiere tener su video, quiere tener su animación, quiere tener su efecto. No quiere que tú le estás dando un curso de cómo se hace audiovisualmente. Moca con eso, no sean odiosos con eso. Tengan paciencia. A veces uno puede pasar por prepotente. Y a veces uno, mira, tiene una venganza oculta contra los clientes por todo lo que le han pasado. Y a veces uno no sabe por qué lo está haciendo. Suelta el cliente, no lo muerdas tanto. Suéltalo para que él, yo voy a hacerte el presupuesto, tranquilo. Hoy te mando el presupuesto y se lo mandas ese mismo día. Sepan llevar la fiesta bien. Hay clientes que no tienen opción. Les ves que decir, chamo, no sabes lo que vas a hacer. No te puedo presupuestar el aire. Eso es bueno, porque eso lo dicen los fotógrafos. Los fotógrafos dicen eso, como les dije. Entonces, en resumen, tienes que tener tú junto con la inteligencia artificial que te pueda ayudar. ¿Cuáles son la información mínima que tú necesitas para tú lanzar un presupuesto? Y en el presupuesto, con la inteligencia artificial también, o tú mismo, te cubres de las debilidades. Dices aquí, aunque aquí no está especificado bien la estética, sobre todo lo que es dibujado, todo lo que es fantasía, que no está concreto, tú tienes que decir, aunque este objeto todavía no sabemos la complejidad que está, porque no han dado el dibujo, este carro especial, no sabemos si es un carro futurista o si es un carro antiguo, es especial o le faltan características, pero bueno, por los momentos es así. Y tú vas dándole holguras y licencias a ese presupuesto para que te cubra de no ser tan odioso con los clientes. Y te cubres lo que no te dijeron. Y te lo digo por mi propia experiencia. Yo a veces veo que interpelo mucho a los clientes por mi experiencia y los clientes se sienten como incómodos. Dicen, bueno, pues este carajo me está... si ellos supieran que les estoy haciendo un favor,
para que su presupuesto sea quirúrgico lo que necesiten, pero no lo ven y dicen, no, vale, pero Ricardo me lo dice. Oye, Ricardo, ya, chamo, ya, mándame la vaina, vale, mándame el presupuesto. Yo no sé, vale, el tipo que te puede dar esa información no está. Pues yo necesito meter eso en la junta mañana. Necesito meter el presupuesto, Ricardo. Después, bueno, está bien, pero pon una holgura ahí, tal cosa, por si acaso hay que mover algo más difícil. Y los clientes me dan la salida, pero no quiere decir que tú bajes la guardia con tu presupuesto. Eso es así como cuando está un director nuevo grabando, filmando, que hace 50 tomas de cada plano, de cada escena, de cada plano hace 50, por miedo, por tener miedo hace tantas, y eso agota el equipo, agota la pauta dura toda la vida. Entonces más o menos eso pasa con los presupuestos. Puedes agotar al cliente por tu temor a no tener la información que necesitas. Ten en mente qué necesitas, les paras tu presupuesto protegiéndote y no seas fastidioso. Entonces bueno, igual quería hablar sobre este tema. ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, cuando estás con un cliente, puede pasarte que tú quieres demostrar que sabes para que el cliente nuevo se quede tranquilo y confíe en ti para darte un adelanto, a pesar de que tú tienes experiencia, buena reputación y un demonio que te respalda? Eso puede ser peligroso, porque hay clientes buscando información. Eso pasa muchísimo. A mí me llama mucha gente a preguntarme cosas, hasta cómo lo estoy haciendo. Y yo, un momentico, pero ¿quién eres tú? No, que yo quiero presupuestar, pero es para ti. Sí, dame la información del proyecto, vamos a hablar, pues chévere y tal. Entonces son muchos animadores que no saben cómo afrontar un proyecto. Me pasó hace poco con un proyecto de un insecto. La agencia de publicidad me preguntó modelo, forma, cómo lo iba a hacer, entonces qué, todo. Yo dije, bueno, como una agencia grande, me imagino que vamos avanzando porque la cosa está aprobada. Después me dijeron, no, que el cliente no tenía todavía el apartado presupuestario, que me avisaban. Yo, un momentico. El cliente te contrató como agencia, te pide otro proyecto y ese proyecto no tiene presupuesto aprobado. ¿Cómo sabe uno si toda la información que tú le diste ellos contrataron a otra persona que no sabía lo que tú sabes a ese nivel de workflow y cómo planificar el proyecto y cómo afrontarlo según los requisitos del cliente? El cliente le pasó unos requisitos y yo los cumplía. No, mira, esto que te está pidiendo el cliente lo podemos hacer así. Hablé de más. Más nunca lo vi. Y no sé, ni siquiera sabía por dónde me conocieron. Lo que están es, hay muchas solicitudes de presupuestos que, mira, no son reales. Aquí hablo de eso, que realmente no es un cliente, es un proveedor. Eso, que está buscando información tuya a nivel de precio, cómo hacer, con qué software lo hace, qué técnica vas a necesitar, qué necesitas tú grabar, cómo necesitas filmar. Y entonces tú empiezas a detectar, oye, ¿por qué me está preguntando todo esto esta persona? Sobre todo los temas de producción, pues yo soy director de postproducción y cómo se hace la filmación, cómo es el chroma key, cómo se hacen los shorts, las marcas, cómo se hace el camera tracking para hacer la captura de movimiento, cómo muchas cosas te preguntan que no saben cómo hacer un video effects, cómo filmar esto. Y entonces uno a veces lanza, yo tengo que tener cuidado a lo que digo porque estoy diciendo mi enojado. Y a veces tienes que aprender a detectar cuando el cliente tiene curiosidad de saber si tú sabes, o cuando atrás hay una persona que lo que está haciendo te da una pregunta técnica para guiarse. Es que ni siquiera saben qué tutorial van a ver. Mira, a mí me vino un diseñador gráfico a mi oficina a preguntarme cómo hacer algo específico con un personaje y me estaba preguntando el software que yo manejaba. Y yo le decía, ya va un momento, pero eso yo no tengo por qué explicarte eso antes del presupuesto, antes de empezar a trabajar. Por supuesto que más adelante si hay confianza te puedo decir hasta cómo lo hago, pero no me vas a venir ahorita, no sé, no te siento muy transparente como me estás preguntando eso. Dicho y hecho, lo habían mandado un proveedor para sacarme toda la información y me enteré todo el chisme después. Después uno se hace loco, después uno se lo consigue por la calle, ¡epa! Pero yo sé que lo mandaron a averiguar y sacaron un proyecto, una cagada pues, pero te quieren sacar información. Y a veces uno cree, a veces me lo dice mucho mi esposa, yo digo, no, vale, eso lo sabe cualquiera. Ricardo, eso lo sabes tú, y tú crees que como tú lo sabes de toda la vida porque tienes muchos años de experiencia, 30 años de experiencia, pero la gente no lo sabe. Y yo digo, bueno, puede ser, ¿verdad que sí? Pero bueno, vamos a seguir viendo el video. Y entonces tú empezaste, ¿de dónde me conociste tú? No, bueno, por las redes y tal. Entonces un cliente te dice, bueno, pero tú sabes que Blender tiene un add-on que, ven acá, aunque el cliente sabe de add-ons. Si es un animador que quiere que tú lo ayudes en un proyecto, te lo dice de una. Pero así hablando, yo empiezas a ver un lenguaje de postproductor ahí averiguado. Sí. Si tú das muchas explicaciones previos al presupuesto aprobado,
Es un riesgo que pierdas ese cliente con esa información que le diste por escrito o un diagrama que le explicaste. Y con esa explicación hacen eso. Mira, yo tengo un estudio de grabación de televisión donde yo a veces yo hago contenido para redes sociales. Y 2 veces me pasó que las personas, no, yo quiero ir para tu estudio, quiero grabar y cosas así para la cuenta, chévere. Mira, nada más grabamos ese día y grabamos 10 piezas. Después esa persona montó todo lo que yo tenía porque tenía recursos, lo montó en su oficina. Pero el año fue un culazo, no pudo hacer lo mismo. Porque no es igual, pues, no es complacer los equipos. Sí, el cliente montó computadoras de edición, fotografía, compró luces, compró máquinas para edición de video. Porque él dijo, bueno, pues si Ricardo lo hace así, yo también lo puedo hacer. Como era un cliente que tenía power, era heredado, vaina y tal, entonces dijo, no, yo voy a invertir en esto. Me contrató, me pagó, no me trató mal, pero las fotos se estaba tomando para sacar en redes sociales lo que estaba haciendo, resulta que eran para de mis equipos. Hasta la distribución se la copió. Yo me enteré porque él mismo no ve normal. Mira, está arrecho. Que el cliente lo veía normal, haberme robado mis ideas de cómo yo trabajaba, el mecanismo de cómo yo organizaba las pautas de grabación, porque yo tengo mi mecanismo especial para hacer, también tengo un estudio de animación y pues también tengo un estudio chroma key con set virtual donde hago contenido para redes sociales y para mis clientes, y yo de verdad tengo mi mecanismo de trabajo. Y él se lo copió, pero fue un culazo, porque no se llevó esto, ¿ves? No se llevó el cerebro. Tú puedes comprar los equipos, que es lo que hablaba antes de la adulación a la tecnología, pero el equipo no solo no funciona. Y la gente que adula tanto la tecnología, por eso es que le tiene miedo a la inteligencia artificial, porque cuando proyectan al futuro, ven en la inteligencia artificial. Ven futuro, inteligencia artificial, les da miedo, porque han deshumanizado la labor. Le han hecho un fetiche a los equipos, un fetiche a la tecnología. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es verdad. Eso son tesis y teorías que no son mentiras. Pero entonces ese cliente me hizo eso, pero fue un culazo. Se hace muy costoso así, muy costoso. Después me pedía, después lo mismo material que yo lo di lo estaba reeditando. Y entonces tú reeditas algo y entonces lo pones como en tu reel. Yo hice eso. Tú lo que hiciste fue reeditar una animación, le cortaste un segundo aquí, un segundo allá y le pusiste una música y ya es animación tuya. Así hacen. Y eso a veces molesta, pero uno está en el mercado. Uno lo que tiene que evitar es ese tipo de clientes. Y tener contratos que yo tengo claros para eso. Ni os gasta la vaina, no os gasta los realazos. Pero ¿qué hizo? Lo que hicieron quieren es ver cómo tú haces tus proyectos y creen que con ir un día a ver tu grabación, cómo tú trabajas, cómo diriges, cómo haces el equipo, cómo perfiles las ideas, cómo haces tu minutado de las piezas. Cuando ven que como tú lo haces, se lo quieren copiar y lo quieren hacer como un modelo de negocio. Y no es fácil. Me ha pasado 2 veces. Y está bien que la gente te ponga como referente y te quiere imitar, está bien. Pero no son estudios profesionales de televisión, son estudios fotográficos glorificados. Yo los llamo así, estudios fotográficos glorificados. Es contraproducente dar mucha información. Y yo una vez les eché el cuento, una vez me llamaron un domingo un cliente y me dijo, mira, es que mi hermana quiere hacer un contenido, yo quiero que tú hables con ella. Y yo le digo al tipo, y le digo, me pasa la hermana inmediatamente, y yo me estaba parando y aparte me había dado fiebre el día anterior. Yo siempre me acuerdo de esto. Disculpe si se lo repito mucho, pero esta es una anécdota que... Y entonces, la tipa me sigue hablando, entonces digo, ya va, que yo me estoy parando, vale, espérate. Y me he sentido mal. Y entonces el tipo atrás, ¿qué te dice? Y ella no tapó el teléfono. Ay, que él se siente mal, me está diciendo. Y es verdad, y es domingo. No, pregúntale, ese huevón te dice todo gratis, después lo hacemos. Así mismo dijo el tipo. Eso hacen algunos clientes para sacarte información y no les importa ni que estaba enfermo ni que era domingo, nada. Eso, hay gente así. Prepárense para gente así cuando hagas presupuesto, cuando hagas planteamiento de cómo vas a hacer el trabajo, cuando te comuniques con ellos. Por eso es que la animación 3D es mucho más que el software. Tienes que manejar estos escenarios y cómo lo vas a resolver. Cómo tú vas a salir con gallardía, con tu fama, con gracia de un tema de estos. Yo le dije a la persona todo lo que tenía que decirle sin caer en discusión. Eso lo haces con la experiencia y manejando. Eso no es un add-on de Blender. Eso no es un plugin de 3 Studio Max ni de Maya. No es un script de Python. No. Tienes que aprenderlo tú como ser humano.
la sociabilización, el nivel empresarial, manejarte como gerente. Eso es lo que yo también hablo en estos videos. Me parece que hay más carencia de eso, y sobre todo en español. Que él me había contratado un logo nada más. Sí. Y yo dije, una animación de un logo, y tenía presupuestos que me iba mandando y no pasaba nada. Era sacando mi información. Porque yo cuando agarro un proyecto, yo hago una planificación. Después que me aprueben el presupuesto, yo hago una justificación, hago en redes sociales, hago mapas de contenido, hago un análisis de la imagen, hago un análisis, cuando es una animación, hago un análisis plano a plano, hago un shooting board, hago una serie de cosas que es información valiosa, que no suelto antes que me aprueben el presupuesto porque es un riesgo. Uno cree con ese miedo, cree que está dando un plus y lo que estás es atándote la soga al cuello. Entonces hay que tener mucho cuidado. Después que te aprueben, es una balanza. Da suficiente información como para que validen que sabes tu tema con tu demo reel, pero no sueltes nada puntual, nada que tenga que ver con ese proyecto como tal, porque hay gente que está cazando esa información y lamentablemente eso es así. Hay mucha competencia desleal. Como hay clientes, la mayoría son personas que son clientes honestos y que quieren trabajar contigo, hay que tener cuidado cuando tú empiezas a sentir que te están interrogando a ti. Y ya va, pero esta persona como que tú trabajas en comunicación, sí, y primera vez que vas a hacer una animación. ¿Y cómo tú harías esto? Pues tú me puedes mandar una muestra de 1 segundo de cómo es la animación, cosas así. Tengan cuidado con eso. Saludos. Bueno, señores, fíjense el cierre. El miedo a que te aprueben el proyecto te puede hacer hablar de más. Y ese hablar de más te puede hacer que tú alimentes una competencia. Y al final tú no estás en la jugada. Por eso quisiera hacer este video hablando de los presupuestos y de los mecanismos con los clientes. Lo voy a seguir haciendo porque tengo muchos videos así verticales que no los puedo pasar para YouTube, pero los voy a comentar y los voy a ampliar para ustedes y para que nos sirva para nuestro propósito de la cuenta. Bueno, cualquier cosa avísenme qué otro contenido quieren que haga y bueno, cuídense de no hablar de más con los clientes. Saludos.